Las directoras somos líderes. Desde la dirección tú tienes un superpoder, como Spiderman, ¿no? Tienes ese poder que tus palabras impactan muchísimo, positivamente o negativamente. Yo dirijo orquestando, es algo muy de batuta, muy de... sí, como si tuviera un pentagrama, ¿no? Y aquí pues colocara la música y después colocara los colores y después el trabajo de movimiento, el trabajo de la palabra. Pero es una organización orquestal, absolutamente, de composición musical. La metodología que yo tengo viene de mi génesis como artista, que es la pintura. Lo que yo hago en escénicas es pintar, con otros materiales, pero pinto, ¿no? Entonces, lo primero es el concepto, cuál es la idea que voy a pintar. Después el deseo, ¿por qué tengo que hacer esto ahora? A mí me tiene que importar, o sea, es algo que conecta con mi cuerpo, ¿no? Yo no recibo un convite o genero yo una idea y la forma de decir sí o no, de decidir hacerlo o no, tiene que ver con cómo esto me impacta en el cuerpo. Entonces yo tengo como una escucha profunda muy ejercitada. Entonces me relaciono con este material y directamente escucho lo que me pasa. Este concepto o esta idea está provocando fuego interno, se me están sonrojando las mejillas, me falta la saliva, los ojos los tengo vidriosos y las manos tengo cosquilleo, entonces por ese camino tengo que seguir. Cuando decido esto, entonces hay una parte que hago en solitario de investigación y después diseminando, ¿no? En plan, voy a hacer este proyecto, entonces busco sobre todo gente que esté documentada en el tema o que haya experimentado el tema, o veo todos los espectáculos posibles sobre ese tema. Yo sé que hay artistas que no quieren verlo. Para mí es muy importante ver otros referentes. Y una vez que tengo este trabajo de mesa hecho, he encontrado la esencia de la obra, el porqué. A lo mejor no he encontrado el por qué yo tengo que hacer eso. Simplemente sé que esto me enciende. Entonces, cuando he estudiado y veo las bases del proyecto artístico y han aparecido las imágenes en mi cabeza, porque esto sí que es fundamental, yo lo sé, o sea, yo leo un texto y aparece la imagen en mi cabeza, así, pero de hecho muchas veces no lo leo porque entonces desconecto de la imagen. Entonces lo que hago es invitar a un grupo de personas a mi casa a leer. Y yo me coloco así en la mesa y empiezo. Empiezo a dibujar, pinto, como la mancha grande, ¿no? Y después se abre el debate. Hay que hacer esto, ¿por qué? ¿Os gustaría? ¿No? O sea, es un proceso muy abierto desde la cuna. Ser hija de un músico de jazz y una enfermera es una cuestión determinante en mi voz artística y es una cosa que no descubro hasta después de 20 años de trayectoria, cuando empiezo a pensar sobre mi propio trabajo y empiezo a estudiarme a mí en un trabajo de fondo y figura, ¿no? Intentar entender qué me había traído hasta aquí, qué es lo que influía en mi obra y
y en mi vida, ¿no? Qué impacto tenía. Y en esta voluntad de analizar los pilares de mi obra, dos de los grandes pilares eran el ritmo, el timing y el tiempo y los cuidados de la vida. Estas eran dos cuestiones capitales, dos líneas rojas, ¿no? Innegociables. El respeto por el tiempo. Yo trabajo siempre con un cronómetro. Y esto bueno, nosotros somos tiempo, ¿no? Llevamos una caja que nos está marcando, ¿no? Un tambor que nos está marcando el tiempo y somos como una obra de teatro. Nacemos, se levanta el telón, morimos y el telón se baja, ¿no? Y entonces todas estas cuestiones me interesan muchísimo, y la cuántica también, la física cuántica y después los cuidados de la vida. Yo tenía muy claro que no quería hacer arte a cualquier precio y que primero están las personas y después del arte, aunque a mí el arte me ha salvado la vida, ¿no? Y por eso tengo un profundo amor por el arte, así en mayúsculas. Entonces fue precioso descubrir que esto ya estaba en mi génesis, ¿no? Que los cuidados de la vida yo los había mamado desde la teta, porque mi madre ha dedicado toda su vida a los cuidados de la vida. Yo además vengo de un entorno de matriarcado absoluto y he visto siempre a las mujeres de mi familia desviviéndose, ¿no? por los cuidados. Yo quería revolucionar esto también con respecto a lo que había vivido, y también focalizarlo en el cuidado por una misma, ¿no? El autocuidado, que me parecía algo muy revelador y revolucionario, y no relacionarlo con un egocentrismo, sino con un ecofeminismo. Estaba en septiembre en la Facultad de Barcelona, me había trasladado allí para hacer la especialidad de pintura, y un día hacía sol y me iba hacia casa y tomo la dirección de la puerta hacia el metro, y después veo por las ventanas el sol y digo, no, voy a salir por el jardín, que es mucho más bonito. Y de repente me doy la vuelta, camino un poco y veo un papel en el suelo. Digo, bueno, pues voy a recoger este papel para tirarlo. Y entonces lo recojo y era un pasquín que ponía la Fura dels Baus, busca bailarines, pintoras, escultores, músicos, gente de diferentes disciplinas para un espectáculo sobre Macbeth, a través de un laboratorio de teatro digital, estamos hablando del año 1997, en temporada alta, en Salt. Y entonces yo en aquel momento estaba haciendo un trabajo sobre la verdad y la mentira en la performance. Y dije yo, esto va a ser genial, poder investigar, ¿no? Yo lo voy a mandar. Y estaba estudiando esto porque estaba muy impactada por una performance que había hecho en los años 80 en la Galería Metrónom Carles Santos. Y el performer, mientras Carles tocaba, cogía un clavo y ponía su mano contra el piano y se clavaba. Yo no la vi, solo vi fotografías, el registro, pero aquello me hizo como un boom en la cabeza. Decía, ¿qué importa? Si esa mano está trucada, si el performer lleva la mano dormida. No, el dolor forma parte de la pieza artística, y entonces a través de ahí empecé a hacer pues un trabajo, y también hubo una cuestión capital que fue el estudio en historia del arte, de la historia del arte al revés, o sea, yo empecé a estudiar Historia del Arte en el año 1995 y se estudiaba del 1995 a 1975. Entonces ahí yo descubro una cosa muy importante, que son referentes femeninas. Y eso fue capital para mí. O sea, que el mundo artístico no acababa en los años 20 del siglo pasado, eso era muy importante, y después que había pues mujeres como Louise Bourgeois, Hannah Sterback, Marina Abramovic, Cindy Sherman, gente súper potente
Y entonces ahí yo empecé un hilo muy grande desde la pintura hasta las artes vivas, pero como estudiosa. Claro, cuando yo recibo la contestación de la Fora dels Baus que me cogían para ir a temporada alta, claro, yo estaba flipando. Yo no era consciente de lo que de la ola que iba a provocar aquel voy a salir por la puerta del jardín porque hace sol, ¿no? Y eso es brutal. Y es la primera vez que yo me subo a un escenario en aquel momento. Yo empiezo a dirigir con 23 años, ya había estudiado Bellas Artes, entonces durante muchísimos años tuve una controversia muy grande, porque cuando yo llego a escénicas era una pintora, entonces era, esta pintora que está aquí como primero investigando, después se está quedando, pero era una extranjera, y yo misma me sentía muy extranjera, ¿no? Siempre era como que iba a volver a la pintura, ¿no? Como que estaba en escénicas de paso. Después llega un momento muy rotundo en el que decido, no, voy a cerrar el estudio, casi como un ritual, cierro el estudio de pintura. Yo pintaba cuadros muy grandes, de gran formato, y no concebía poder pintar en pequeño o poder pintar a ratos libres. Tenía que cerrarse una puerta para abrirse otra puerta. Y esto fue muy doloroso para mí también, porque yo tenía una relación muy orgánica y también muy corporal con la pintura, ¿no? Pero ya me estaba dando cuenta, estudiando el campo, el contexto que yo tenía alrededor, que lo que yo estaba pintando eran puestas en escena. Belmondo surge del encuentro con Ángel Burgos, que lo conozco en el año 99, y entonces él me propone que por qué no hago un espectáculo de café-teatro, que tenía yo mucha gracia natural. Y entonces, pues como yo era muy inconsciente y como no había estudiado teatro y no sabía lo que no se podía hacer, pues entonces, pum, lo hacía. Y le pedí 10.000 pesetas a mi tía, cogí una hoja de cuaderno, hice como un contrato y entonces se lo llevé con mi firma y calculé a cuánto tenía que vender los bolos para devolverle el dinero. Y así empecé. Yo no quería ir sola y entonces le dije a mi pareja de la altura, que era Borja Fernández, que en aquel momento no era actor, era un estudiante de Historia del Arte, que nos conocíamos desde el instituto. Y entonces pues le dije, oye, tú te vienes conmigo y entonces me haces de técnico y también de productor, ¿sabes? Y gestionas tú lo de los cachés, porque era todo café-teatro. Y entonces y él me dijo, sí, claro, yo te llevo. Le dije, pues esto tiene que tener, ya tenemos el espectáculo, dinamita, pues entonces vamos a hacer una compañía que se llame Belmondo. Y en aquel momento empezó un boom en Galicia a través del FestiClown que se hacía en Pontevedra de comedia y de clown. Y entonces yo le regalé a Borja Fernández un curso de clown porque me parecía, ostras, yo creo que tiene, ¿sabes? Tiene madera. Y entonces pues nos fuimos los dos y empezamos a hacer teatro con esa base. Y fue capital también conocer y empezar a trabajar con Chévere en las ultranoites de la Sala NASA. Ai, a Cuba é ese sitio, sí, onde hai 40 anos que teñen unha dictadura. Espera, non me digas o nome do dictador. Chámase... Non me digas, teño aquí na punta da lingua. Manuel Fraga Iribarne, Eu falaba de outro país comunista. Boadora empieza... Bueno, el origen es de la mano... O sea, el germen fueron Chévere y las ultranoites de Chévere. Porque yo estaba dirigiendo un pequeño sketch con Borja Fernández y Antón Coucheiro, que hacíamos una parodia de Andrés Corchero en el Festival de Empé de Pedra y duraba 5 minutos. Y entonces lo presentamos en una ultranoite. Yo en aquel momento me había hecho un solo que se llamaba Lo Lamento, un One Woman Show, y la compañía Trigolimpo, que es una compañía portuguesa muy importante, estaba esa noche allí.
Y entonces se quedó muy interesada por este sketch y fue a preguntarle a Echever quién había dirigido esto. Y entonces pues fui yo allí, yo lo dirigí. Y entonces dijeron, tú puedes hacer que esto que dura 5 minutos dure 50 minutos y te vienes al Festival de Agosto de Mozambique, en Maputo, en este verano. Y dije, ¿puedo hacerlo? Sí, señora, claro que puedo hacerlo. Y no voy a poder hacerlo. Y entonces, y me preguntaron, ¿tienes algún espectáculo más? Dije, sí, pues mándanos una cinta de VHS. Y entonces pues le mandé una cinta de VHS con el registro de Lo Lamento y fuimos con los 2 espectáculos. Lo Lamento estaba terminado y empaquetado y el otro espectáculo no estaba hecho. Entonces cuando vuelvo me invitan de la compañía Trigo Olimpo para dirigir Mamá Lusitania. Me dicen, es que hemos visto cómo diriges y queremos que vengas a dirigir aquí. Y claro, aquello me impactó muchísimo. Yo en aquel momento tenía 26, 27 años y la compañía cumplía 30 años. O sea, la compañía era mayor que yo. Y era la primera vez que yo trabajaba con algo que no fuera producido por mí, gestionado por mí, o sea, que iba solo a dirigir, con un equipazo, y allí conocí a Hugo Torres. 2 años después volvimos a coincidir y entonces él veía mucho como yo estaba dirigiendo, se pasaba mucho por los ensayos y ahí después nos enamoramos y entonces él se vino para España, ¿no? Yo ya no tenía Belmondo, ya lo había cerrado y entonces él me dijo, me gustaría que formáramos una compañía aquí para que tú te desarrolles como directora, porque es verdad que en Portugal ya tienes una trayectoria, pero en España estás haciendo cosas pequeñas. Yo también quiero desarrollarme como compositor y que podamos tener una plataforma que sea movible y entonces yo le dije, perfecto, pues hagamos esta compañía, pero con una condición, que llamemos a un productor o una productora. No quiero 2 artistas juntos, lo acabo de tener. No, yo quiero tener esta experiencia. Y entonces me dijo, muy bien, pero no puede ser nadie que venga del teatro. Tiene que ser alguien que tenga otro concepto completamente diferente de la producción. Y yo dije, ¿te vale uno de cine? Dijo, sí. Y entonces llamé a José Díaz, que era el único, yo lo conocía de hacer cortometrajes con él y él en aquel momento trabajaba en una productora de animación y lo llamamos y así surge esta tríada, ¿no? Que duró 15 años. Brevity is the soul of wit. William Shakespeare. De Shakespeare lo que más me interesa es el icono pop, la cultura pop, o sea, aparte obviamente de la riqueza, ¿no? De su obra, de sus palabras, pero me interesa muchísimo el impacto que tiene en la sociedad occidental. Y después Shakespeare es música también. Y por eso es que para mí es inevitable. Aún desde mi alcoba pude escuchar a mi padre hablando con los otros hombres. El perro viejo ladrando a los chuchos de la calle. Al inicio de, pues más o menos como en el año 2008 o así, Hugo Torres me regala La Tempestad y me regala un libro de Harold Bloom, ¿no? Me regalan estos 2 libros y entonces lo abro y la Tempestad estaba dedicada, ¿no? Y entonces ponía algo así como yo sé que ahora tú no quieres meterte aquí, pero esta cabeza prodigiosa cuando se encuentre con este texto lo va a disfrutar de verdad. Y yo tuve años ese texto sin leerlo. Y sí, él me lo regala en el 2008 y yo hago La Tempestad en el 14. Y entonces un día lo leí y dije, wow, qué difícil de hacer. Me pone, lo tengo que hacer, porque no lo sé hacer.
Y entonces la mejor manera de aprender es haciéndolo. En lo que yo tenía muchísimo empeño era en conectar, porque había algo siempre en la juventud que era como de matar al padre, ¿no? De desengancharse del pasado. Y yo lo que quería era buscar la conexión. ¿Qué era lo que me impactaba de aquellas palabras? ¿Qué era lo que me traía hasta aquí? Y entonces empecé a trabajar desde ahí y también, claro, es que sus imágenes son miel para mí. O sea, solo lo leía y eran imágenes de las que no podía escapar. Y entonces ya fue, después vino el sueño, Otelo. Me siento muy confortable ahí. Después me interesaba mucho también lo que provoca en los equipos y el público el propio Shakespeare, ¿no? Esto no es Shakespeare, o esto no se puede hacer con Shakespeare, o Shakespeare hay que hacerlo así. O trabajaba con los intérpretes y las intérpretes en sala de ensayos sobre las ideas del texto y estaban trabajando de una forma, ¿no? Iba a colocar el texto y de repente, ¡boom! Era como la idea de lo que ellos y ellas se creían que aquello tenía que sonar. Y a mí esto me parece interesantísimo. ¿Cómo influye la tradición y lo establecido en mí, como persona y como artista? Le he pedido a Demetrio que sea tu futuro marido. Gracias por preguntar. Demetrio es un buen partido. Te conoce desde niña. Es guapo, no es muy inteligente, pero es muy buena persona. ¿Buena persona? No es más que un adolescente materialista y desleal. Si no, pregúntale a Elena. Elena está trastornada. Está bien, pero Demetrio me ha confesado que te ama profundamente. También me ama Lisandro. Dale con llamarle Lisandro. Su nombre es Diana. Se llama Lisandro. Yo llego a Viaje a la Luna a través de la comedia sin título. Alfredo Sanzol me invita para hacer la comedia sin título en el CDN, y yo en este estudio que hago llamo como documentalista a Paloma Lujilde. Paloma Lujilde es una especialista en Lorca. Ella vive en Lugo, lo ha estudiado muchísimo, lo ha traducido al galego, lo ha montado muchísimas veces, y entonces yo la llamé y estábamos desgranando la comedia sin título, y ella me dijo: te he traído otro texto. Bueno, en realidad no es un texto, es un guión cinematográfico, y a mí me gustaría tanto ver esto hecho por ti, Marta. Y yo lo guardé y lo leí y dije: wow, es fascinante, pero no veo cómo... Es como imposible, ¿no? Vino la pandemia, la comedia se retrasó, se pospuso, y yo estaba en Italia, en el Teatro Comandini, y recibo una llamada del Teatro Jura, de Georgina Oliva, invitándome para hacer un montaje en el Jura. Y entonces yo dije: pues mira, yo nunca he hecho Brecht, pues me gustaría hacerlo, ¿no? Y ella: bueno, vale, ok. Y llevábamos un mes y de repente yo sueño que tengo que hacer Viaje a la Luna. Y entonces digo: este es mi instinto, yo creo que tenemos que hacer Viaje a la Luna. Y entonces me voy a hablar con Juan Carlos Martel y le digo: mira, Juan Carlos, he soñado, yo ya sé que llevamos un mes trabajando en esto, pero he soñado que tenemos que hacer Viaje a la Luna. Yo sé que es un guión cinematográfico, que no tiene una sola palabra, pero siento esta pulsión muy fuerte, es que mi cuerpo me lo está diciendo. Y él me dijo: carta blanca, claro que sí, lo que tú quieras, obviamente. Y entonces me fui a hablar con el elenco. Porque él está esperando esa señal tuya, vale, ¿sabes? Por eso es como... ¡pum! Y mete y salen ellas. Vale. Es fascinante cuando tú te comunicas, porque muchas veces desde la dirección, desde la creación, pones en boca de ti ideas de los otros. Piensas por las otras personas, no hablas con ellas directamente y le preguntas: ¿qué necesitas? ¿Te gusta lo que estamos haciendo? ¿Realmente te late o lo estás haciendo porque yo lo he traído? Está
¿esto está despertando algo en vosotros? ¿Tenéis el deseo de hacer esto? Entonces llegué y dije, yo he soñado esto, ¿qué os parece? Vamos a leerlo. Y entonces lo leímos y dijeron, el elenco, es fascinante, hagamos esto. En realidad el otro texto no nos gustaba nada y para mí esto es el proceso artístico. Cuando yo voy a hacer la comedia sin título, empiezo en agosto de 2021 los ensayos. 25 días antes habían matado a 50 kilómetros de mi casa a Samuel Luiz al grito de maricón. Y yo entiendo en ese momento por qué tengo que hacer esta obra ahora. No en el momento en el que la elegí. Sigue tu instinto. Después te viene, colócate, te viene. Para mí es fundamental trabajar desde aquí. No querer entender todo el tiempo. Es imposible. Es imposible. Te pierdes tanto si quieres entender, porque lo intelectualizas todo, porque la cabeza pesa muchísimo y te desconecta, en el caso de la mujer, de lo sagrado femenino. Te desconecta. Entonces yo trabajo por estar alineada, por el pensamiento, lo que sale de mi boca, lo que siente mi corazón, lo que sale de mi vagina y lo que entra. ¿Eres tú lo que yo veo? Te siento, realmente. Veo tus ojos. Veo tu boca. Está aquí tu mano. Wow, la ópera. Es un ecosistema muy interesante para mí la ópera. Es como, bueno, es el más difícil todavía. Pero me pasó una cosa cuando yo entro en el Teatro Real, el primer día del primer ensayo de mi primera ópera, yo entro allí y en lugar de sentir pánico, que era lo que creía que iba a sentir, empecé a trabajar y dije, yo esto lo sé hacer. Yo esto lo sé hacer. Es como si me hubiera estado preparando todos esos años para hacer eso, ¿no? Y había algo en la ópera para mí que era muy, no sé si utilizar este adjetivo, amable conmigo, ¿no? A veces el teatro es hostil conmigo, ¿no? Hay mucho, sí, es muy plástica, es bonita, no se le entiende, no sé qué. La ópera no tiene esto. Es muy difícil, tengo que ir muy preparada, porque al contrario del teatro hay muy poco tiempo de experimentación, pero yo hago el proceso exactamente igual. Como tengo muy controlado y sistematizado el tiempo, lo que hago es reducir los tiempos del proceso que yo hago, pero los cantantes hacen igualmente trabajo de mesa del texto, trabajan las improvisaciones, llegan a la construcción del personaje ellos mismos. Yo hago un trabajo con los intérpretes de teatro, de ópera, o ahora próximamente voy a dirigir danza también. Es un acompañamiento como una doula. Es esto, ¿no? De algo muy suave, muy suave, muy suave. Tú vas, yo genero el marco, pero tú vas siguiendo tu instinto y lo que te lleva ahí es la técnica que tú tengas. La técnica está al servicio de eso. Pues claro, cuando vas a la ópera, la técnica es impecable, impecable. Y es estar tocando Stradivarius, claro. Espectáculos como Alexina B, que se va a estrenar en la sala grande del Gran Teatro del Liceu, compuesto por una mujer, con libreto de una mujer, dirigido por una mujer, una historia real,
de Herculín Barbán, una persona intersexual del siglo XIX. Es una apuesta muy grande por parte del Gran Teatro del Liceo. No nos podemos olvidar que Raquel García Tomás, con esta ópera, es la segunda mujer, repito, segunda mujer en 175 años que lleva su composición a esa sala. Pero si hablamos de seguridad de la vida, parece que está socialmente establecido que hay que tener un trabajo estable, una pareja, hijos y al menos una hipoteca. Yo tengo 3 de 4, así que parece que mi vida es muy segura. Pero en realidad yo creo que esa sensación me la da la confianza en mí misma, aceptar mis limitaciones, conocer mis ambiciones y sobre todo disfrutar cada día de esas cosas que me dan gusto y vivir. Nos transformemos como personas en cada proyecto, porque hay una dramaturgia del espectáculo y paralela y pegada hay una dramaturgia de la vida. Y cada vez que dices sí a un proyecto, es un sí transformador. Un sí transformador. Y yo tengo el privilegio de vivir en una primavera constante y por eso engancha tanto el trabajo del teatro, porque vives en una primavera constante, siempre te estás enamorando. Siempre así. Después llegas al verano, que es tu obra se entrega al público, ¿no? Y recibes esos aplausos. Y después te vas a otra primavera porque vas a empezar otro proyecto. El otoño y el invierno, la artista del teatro es personal. Tú te tienes que cuidar y que proteger también. También hay un momento de oscuridad ahí. Sí, en la dirección es importante irte ahí, ¿no? Irte al espacio íntimo, porque después es un trabajo tan... Tú recibes mucho, pero también ¡fua! Das mucho, todo el tiempo. O sea, esto es la metodología, la sistematización de mi trabajo, siempre con la batuta de la intuición. Temos abondo cos vellos recordos. Onde imos con todo isto? Sí! Onde imos con todo isto? Safo llega de una manera muy especial. Yo estoy ensayando la comedia sin título en el María Guerrero y me llama María Folguera y me comenta que Cristina Rosenbinge, que le gustaría entrevistarse conmigo para hacerme la propuesta de una dirección para Mérida. Y yo en aquel momento no podía, no tenía calendario y justo el día anterior se me movió un proyecto muy importante desbloqueando las fechas que ellas me podían. Y yo esto lo vi como una señal clarísima, ¿no? Y recuerdo que fui a la reunión con ella. Yo, claro, nunca había visto a Cristina en directo, pero claro, para mí era un recuerdo muy conectado con mi infancia y mi juventud, ¿no? Sentía mucho fascinio por ella. Y entonces me contaron este proyecto y dije, lo tengo que hacer. Safo serán las canciones de moda, Safo será la poeta, dicen la 10ª musa. Y entonces empezamos a trabajar, un trabajo de mesa también muy rico, muy complejo, muy de desgranar no solo el texto incompleto, los versos incompletos maravillosamente, ¿no? De Safo, y también tomar esa incomplitud como material, que era nuestra voluntad, sino tener el privilegio otra vez de asistir al crecimiento de este proceso, ¿no? A los textos de María que enviaba embrionarios y eso detonaba en mí unas imágenes y unas propuestas que yo lanzaba, que Cristina tocaba la guitarra de noche en casa con una nota de voz que me enviaba y yo me ponía en el coche y decía, qué fuerte, es un mega hit. Y yo lo estoy escuchando aquí y no se me puede quitar de la cabeza, ¿no? Y pensando, en plan, en Mérida va a ser la locura esto. Y fue muy conectado este proceso con lo que generaba la propia figura de Safo y su poesía, que es el deseo, el erotismo. Ahí está. Y entonces, pues la forma y el contenido tienen que ir de la mano siempre, siempre. Y fue un proceso
muy, 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 muy conectado con el placer. Fue un placer hacerlo. Fue un placer realmente hacerlo. Para mí era muy importante trasladar también esta escuela de mujeres, ¿no? que tenían, estas genias, y fascinarnos las unas con las otras. Después ya con la llegada de las integrantes del elenco, unas intérpretes maravillosas, creadoras impresionantes, ya fue, bueno, fue un goce absoluto. Y ahora Twist. Twist me coloca como directora en un sitio de fragilidad absoluta. Es un encargo del Circo Price sobre las matinales de rock que acontecen entre el año 62 y el 64. Este es el germen de la música rock en España. Ahí iban los rockeros del momento a tocar, generando una revolución, generando que el público rompiera las butacas, que acabara bailando Twist en la calle. Un día va un periodista, le saca una fotografía, publica un artículo, la censura lo ve, llega al circo y corta las matinales, ¿no? Y también esto genera, para mí, que pudo haber sido y no fue en aquel momento. Y para eso estoy haciendo un espectáculo con una banda de jóvenes de rock, muy jóvenes, y artistas de circo. Y entonces es el trenzado, el giro, es un giratuto de este binomio circo y rock and roll atravesado por la censura también. ¿Y por qué digo que me coloca en un lugar muy vulnerable? Es porque no me había pasado nunca de trabajar con artistas que se estén jugando la vida cada día. Entonces, hay una parte, por un lado, que conecta, o sea, yo estoy dirigiendo y conecto con mi niña, porque estoy viendo a los payasos y me estoy muriendo de la risa, ¿no? Y estoy asistiendo a lo que estamos haciendo y diciendo ¡ah, qué bueno! Y después llega Ariadna Gelabert, que es una de las 5 mujeres del mundo que hace cuerda volante sin ningún tipo de seguridad, y entonces ves el aquí y a la hora, ¿no? Ves la tensión y el peligro, y entonces tengo que hacer verdadero esfuerzo porque estoy sudando frío de verdad, o sea, cada día yo no quiero pasar esa escena, pero hay que pasarla, claro, ¿no? Y entonces también descubriendo los límites de la dirección en ese sitio en el que nunca me había colocado, ¿no? Muy interesante también esto, muy interesante. ¡Un médico! ¡Por favor, ¿hay algún médico en la sala? ¿Sabes lo que me encanta de este trabajo? Que no acaba nunca. No acaba nunca. Yo hay una mujer que tengo de referencia, ¿no? Un hombre y una mujer. El hombre es Manuel de Olveira, que estuvo dirigiendo hasta los 104 años, y a mí me gustaría hacer eso, ¿no? O sea, poder trabajar toda la vida, para mí es, no sé, es como un néctar, es imposible desconectarme de eso. Para mí el trabajo es no desconectarme del mundo. Ese es el trabajo que tengo que hacer cada día, porque estoy tan conectada con el arte y me gusta tanto y me da tantísimo placer que el miedo que tengo es que me desconecte del mundo, ¿no? Y de las personas. Y mi otra gran referente es Iris Lapfel, que tiene 102 años. Vive en su mundo de color, con esta explosión de genialidad. Me encanta ver como su evolución a través de la historia, ¿no? Y cómo se va reafirmando y cómo va eclosionando cada vez más su interior y se vuelve ¿no? Se manifiesta en su exterior. Totalmente conectada con la vida, totalmente conectada con el amor, todavía con su pareja al lado, con el hedonismo, con el placer y con el arte. Y ella todavía descubriendo artistas más jóvenes, muy conectada con el legado, pero reformulándose siempre. Así me veo yo.